A veces me pregunto qué pasaría si la vida dejara de luchar por ser fuerte y empezara a luchar por ser precisa. Aquí en los Andes un solo error basta para desaparecer, y aún así la vida insiste. A veces me pregunto por qué sigo sintiendo esta necesidad de venir a lugares como este. Lugares donde el viento corta la piel, donde el aire se vuelve escaso y donde incluso respirar deja de ser algo automático. Tal vez sea porque en sitios como los Andes la vida no se da por sentada. Aquí cada segundo parece una decisión entre resistir o desaparecer. Ahora mismo, mientras el viento helado recorre la estepa y levanta remolinos de polvo y nieve, tengo una sensación extraña en el pecho. No es miedo exactamente. Es más bien una mezcla de respeto y asombro, porque en este paisaje inmenso y silencioso uno entiende muy rápido una verdad incómoda. Este no es un lugar diseñado para nosotros. La nieve cubre cada sendero, borra las huellas, oculta historias que jamás llegaremos a conocer, y aún así algo se mueve ahí fuera. Entre las sombras, un puma avanza con pasos casi invisibles. No hace ruido, no se apresura. Parece saber que aquí un solo error puede ser el último. A lo lejos, un grupo de guanacos rompe el silencio. Corren no por pánico, sino por instinto. Instinto puro heredado tras miles de años viviendo en una tierra que no perdona la distracción. Y sobre nuestras cabezas, el cóndor andino dibuja círculos lentos en el cielo. Desde esa altura todo parece pequeño, incluso nosotros. Mientras observo esta escena, no puedo evitar hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo es posible que la vida siga adelante en un lugar donde todo parece estar en su contra? Bienvenidos a los Andes salvajes, la cordillera más larga del planeta, una columna vertebral de roca y hielo que atraviesa Sudamérica de norte a sur, como si la tierra misma hubiera querido levantar una muralla para poner a prueba a todo lo que intenta habitarla. Aquí se alzan gigantes como el Aconcagua frío, inmenso, silencioso. Más al norte el Chimborazo se extiende tan lejos del centro del planeta que por un momento parece que estuviéramos más cerca del cielo que de la tierra. Y en la frontera entre Chile y Argentina, el volcán Ojos del Salado duerme bajo el hielo recordándonos que incluso en lo aparentemente inmóvil hay fuerzas que nunca descansan. Pero lo que más me impresiona no son las montañas. Es la vida que insiste en existir entre ellas. Porque mientras nosotros luchamos por adaptarnos al frío y al aire enrarecido, aquí hay criaturas que nacieron listas para este desafío. No porque sean más fuertes, sino porque aprendieron a escuchar este lugar, a moverse a su ritmo, a no exigirle más de lo que puede dar. Hace millones de años, cuando las placas tectónicas chocaron y levantaron esta cordillera, nadie imaginó que algún día estos muros de roca se convertirían en uno de los mayores escenarios de supervivencia del planeta. Hoy los Andes no son solo montañas, son una prueba constante. Una frontera invisible que separa a quienes pueden adaptarse de quienes no. Y sin embargo, mientras camino mentalmente por estas alturas, empiezo a notar algo inquietante. Aquí no se sobrevive por ser el más grande, ni siquiera por ser el más rápido. Se sobrevive por saber esperar, por saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. El puma no caza con prisa, observa, calcula. El guanaco no corre sin sentido,
escucha al viento. El cóndor no lucha contra las corrientes, se deja llevar por ellas. Todo aquí parece seguir reglas que no están escritas en ningún libro, pero que se sienten en cada ráfaga de aire. Y entonces me doy cuenta de algo que me acompaña desde que llegué a este lugar. No estamos aquí solo para mirar animales. Estamos aquí para entender qué significa realmente sobrevivir. Porque si la vida ha encontrado la manera de abrirse paso en uno de los entornos más extremos del planeta, tal vez los Andes tengan algo que enseñarnos. Algo que va más allá de la biología, más allá de los datos y las cifras. En este viaje quiero que caminemos juntos, que observemos, que nos detengamos cuando haga falta y que nos hagamos preguntas incómodas. No como expertos, sino como personas que sienten curiosidad, respeto y una profunda admiración por el mundo natural. Si tú también sientes esa inquietud, si alguna vez te has preguntado ¿cómo es posible que la vida siga adelante contra toda lógica?, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete al canal y acompáñame en esta travesía a través de los Andes salvajes. Porque esto que acabamos de ver es solo el comienzo. Mientras sigo observando a las criaturas que habitan los Andes, hay una idea que no deja de rondar mi mente. Siempre creí que la supervivencia era una cuestión de fuerza, de imponerse al entorno, de resistir a toda costa. Pero aquí, en este paisaje inmenso y aparentemente hostil, empiezo a entender que la verdadera clave está en algo mucho más sutil. Los animales que viven en estas alturas no luchan contra la montaña, la escuchan, se adaptan a su ritmo. El puma no corre sin pensar, no desperdicia energía en persecuciones largas. Su éxito depende de la calma, de la observación paciente, de saber esperar el momento exacto. Esa paciencia, más que sus músculos, es lo que le permite seguir vivo en un lugar donde un error no se perdona. Al ver a las vicuñas moverse con ligereza por el altiplano, siento una mezcla de admiración y humildad. Su cuerpo parece frágil, casi delicado, pero está diseñado para un mundo donde el oxígeno es escaso y el frío muerde con fuerza cada noche. Mientras yo imagino el esfuerzo que supondría dar unos pasos aquí arriba, ellas avanzan sin prisa como si este aire delgado fuera su hogar natural. ¿Y lo es? ¿Han nacido para esto? Los guanacos, siempre alerta, me transmiten otra enseñanza. No sobreviven solos. Se mueven en grupo, protegen a los más débiles, se turnan para vigilar. En un entorno tan duro, la cooperación no es una opción, es una necesidad. Verlos desplazarse juntos me hace pensar en lo poco que valoramos a veces el simple acto de cuidarnos unos a otros. Incluso las aves parecen conocer reglas invisibles que yo apenas empiezo a comprender. El cóndor no lucha contra el viento, lo utiliza. Planea, se deja llevar, ahorra fuerzas. Los pequeños colibríes, en cambio, enfrentan el frío de la noche, reduciendo su propio ritmo vital, como si el tiempo se ralentizara para ellos. Son estrategias distintas, pero todas nacen del mismo principio: adaptarse o desaparecer. Mientras conecto estas historias, siento que algo cambia en mi manera de mirar la naturaleza. Ya no veo animales aislados, sino un sistema delicado, un equilibrio construido a lo largo de miles de años. Cada comportamiento, cada adaptación es una respuesta precisa a un desafío concreto. Y entonces,
surge una inquietud difícil de ignorar. Si todo aquí depende de un balance tan exacto, ¿qué sucede cuando ese equilibrio se rompe? ¿Qué pasa cuando el clima cambia demasiado rápido, cuando el paisaje se transforma por decisiones que no nacen de la montaña, sino de nosotros? Los Andes no dan respuestas fáciles, solo muestran las consecuencias, y quizás, al observar cómo estas criaturas han aprendido a sobrevivir sin dominar, sin imponer, podamos aprender algo que va más allá de la vida salvaje. Tal vez la verdadera fuerza no esté en resistirlo todo, sino en saber cuándo adaptarse y cuándo detenerse a escuchar. Y cuanto más intento comprender estas adaptaciones silenciosas, más claro se vuelve que esta historia no pertenece solo a los animales. Hay un momento casi imperceptible en el que uno deja de observar el paisaje y empieza a sentirse parte de él. A mí me ocurrió al pensar en las personas que llaman hogar a estas alturas, porque mientras reflexionaba sobre vicuñas, guanacos y colibríes, me di cuenta de que no son los únicos que han aprendido a convivir con la dureza de los Andes. Aquí en el altiplano la vida humana tampoco se impone. Se negocia, se adapta, se construye con paciencia. Imaginar a las comunidades quechuas y aymaras viviendo a más de 4.000 metros de altura me genera una mezcla de admiración y respeto. El frío, el viento, el aire escaso, todo lo que a mí me resulta hostil forma parte de su día a día. Y sin embargo, no percibo lucha constante en su forma de habitar este lugar. Percibo equilibrio, una relación distinta con la tierra. Mientras observo mentalmente los pastizales abiertos, veo a las llamas y a las alpacas avanzar con paso tranquilo. No corren, no se apresuran. Parecen conocer cada irregularidad del terreno. Y entonces me doy cuenta de algo que me conmueve. Estos animales no son solo ganado. Son compañeros de camino. Son el puente entre el ser humano y un entorno que exige respeto. Las llamas cargan sal desde el salar de Uyuni a través de rutas antiguas, recorriendo distancias que a nosotros nos parecerían interminables. No lo hacen solas. Avanzan junto a personas que conocen el ritmo del viento y el momento exacto en que el clima puede volverse peligroso. No hay prisa, hay conocimiento heredado. Las alpacas con su lana suave y cálida protegen a las familias del frío extremo. Cada prenda tejida no es solo abrigo, es una respuesta directa a la montaña. Y mientras pienso en esto, no puedo evitar preguntarme cuándo fue la última vez que nuestra forma de vivir respondió con tanta precisión a un entorno específico. Aquí la adaptación no es una opción, es una necesidad diaria. Esta convivencia me hace entender algo que antes pasaba por alto. La supervivencia no siempre tiene forma de huida o defensa. A veces tiene forma de ritual, de tradición, de respeto profundo por lo que da sustento. Para estas comunidades, la Pachamama no es un concepto abstracto. Es la tierra que alimenta, pero también la que puede arrebatarlo todo si no se la honra. Y en medio de esta relación tan íntima con la naturaleza, me sorprende descubrir que los seres humanos del altiplano no se ven a sí mismos como dueños del territorio. Se consideran parte de él, guardianes temporales. Esa idea resuena en mí con una fuerza inesperada. Porque cuanto más avanzo en esta reflexión,
más evidente se vuelve una verdad incómoda a nosotros, los que venimos de fuera. Solemos mirar estos paisajes como escenarios, como fondos impresionantes para una historia que no nos pertenece del todo. Ellos, en cambio, viven dentro de la historia. Las montañas no son obstáculos, son referencias. El clima no es un enemigo, es una señal. El silencio no es vacío, es información. Empiezo a notar que tanto animales como personas comparten algo esencial en los Andes. Ninguno intenta dominar este lugar. Ambos han aprendido a escuchar, a leer el cielo, a anticipar el viento, a aceptar la escasez como parte del equilibrio. Y eso me lleva a una sensación extraña, casi incómoda. La sensación de que tal vez somos nosotros quienes hemos olvidado cómo adaptarnos. De que nuestra tendencia a controlar, modificar y acelerar todo nos ha alejado de esa escucha paciente que aquí parece fundamental para seguir existiendo. Mientras pienso en esto, imagino las noches en el altiplano. El frío descendiendo rápido, el cielo cargado de estrellas. Las fogatas pequeñas, alrededor de las cuales se cuentan historias antiguas. Relatos que no hablan de conquista, sino de resistencia, de agradecimiento, de aceptar que la vida no siempre se trata de avanzar, sino de permanecer. Y es ahí donde algo cambia en mi manera de mirar este viaje. Ya no estoy simplemente observando animales extraordinarios en un entorno extremo. Estoy viendo un sistema completo, donde cada forma de vida humana y no humana ocupa un lugar preciso, donde cada error tiene consecuencias y cada adaptación es el resultado de siglos de aprendizaje. Esta comprensión me hace bajar la voz incluso en mis pensamientos. Me obliga a observar con más cuidado, a dejar de buscar respuestas rápidas. Porque en los Andes las respuestas no se imponen, se revelan lentamente. Y mientras seguimos avanzando, empiezo a sentir que este equilibrio tan delicado, tan antiguo, no es tan indestructible como parece. Hay señales, pequeños cambios, alteraciones que rompen la armonía silenciosa que animales y personas han sostenido durante generaciones. Todavía no sé hasta dónde llegan esas consecuencias, pero algo dentro de mí empieza a inquietarse, como si esta historia de adaptación compartida estuviera entrando en una etapa incierta. Y quizás al final esa inquietud sea necesaria, porque entender cómo se vive en los Andes también implica preguntarnos qué ocurre cuando ese equilibrio comienza a resquebrajarse. Y es precisamente esa inquietud la que me acompaña cuando empiezo a notar que algo lentamente está cambiando. Al principio no es evidente, no hay un ruido fuerte ni una señal clara de alarma. Son detalles pequeños, casi imperceptibles, los que empiezan a romper la armonía que animales y personas han sostenido durante tanto tiempo en los Andes. Y tal vez eso sea lo más inquietante, que la ruptura no llega de golpe, sino en silencio. Pienso en los glaciares, esas masas antiguas de hielo que durante siglos alimentaron ríos y humedales. Siempre los imaginé como algo eterno, inmóvil, ajeno al paso del tiempo humano. Pero hoy, incluso desde la distancia, se percibe su fragilidad. El hielo retrocede. El agua llega antes de lo esperado y se va demasiado rápido. Lo que antes marcaba el ritmo de las estaciones, ahora parece desorientado. Mientras reflexiono sobre esto,
no puedo evitar pensar en los animales que dependen de esos ciclos. En los guanacos, buscando pastizales que ya no reverdecen como antes. En las aves que llegan a lagunas cada vez más pequeñas, donde el alimento se vuelve escaso y la competencia más intensa. Me pregunto cuánto margen de adaptación les queda cuando el cambio no es lento ni predecible. Hay algo profundamente inquietante en darse cuenta de que las adaptaciones que durante miles de años funcionaron a la perfección hoy empiezan a quedarse cortas. El problema no es que estos animales no sepan adaptarse. El problema es la velocidad con la que el entorno se está transformando. Y entonces aparece una pregunta que no logro apartar de mi mente. ¿Puede la evolución correr tan rápido como nuestras acciones? Las montañas que siempre parecieron inmutables ya no ofrecen la misma seguridad. Los bosques nublados pierden humedad. Las nieblas se vuelven irregulares. Algunas plantas florecen antes de tiempo. Otras no lo hacen en absoluto. Y en medio de estos desajustes, los animales deben tomar decisiones que nunca antes habían necesitado tomar. Mientras sigo este hilo, empiezo a sentir una responsabilidad incómoda. Porque esta vez, el cambio no viene de las entrañas de la tierra, ni de ciclos naturales inevitables. Viene de nosotros, de carreteras que cortan corredores naturales, de explotaciones mineras que alteran ríos, de especies introducidas que compiten con las nativas sin haber aprendido las reglas silenciosas de este lugar. Pienso en los pequeños habitantes del altiplano, en las ranas que dependen de humedales cada vez más contaminados, en los peces que desaparecen sin dejar rastro. No hacen ruido, no reclaman, simplemente se van. Y esa ausencia pesa más que cualquier imagen espectacular. Esta parte del viaje no es cómoda. No tiene la belleza pura de las primeras observaciones ni la calma de las tradiciones humanas. Aquí la historia se vuelve más densa, más difícil de mirar de frente, porque obliga a reconocer que no somos espectadores neutrales. Somos parte del problema. Y sin embargo también descubro que no todo es pérdida. En medio de esta sensación de urgencia, aparecen gestos pequeños pero significativos. Comunidades que ajustan sus prácticas. Personas que deciden proteger en lugar de explotar. Iniciativas que intentan devolverle tiempo a la naturaleza para que haga lo que siempre ha sabido hacer: adaptarse. Estas acciones no suelen ocupar titulares, no son rápidas ni espectaculares, pero cuando las observo siento algo parecido a esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real, porque demuestran que aún existe la posibilidad de elegir otro camino. Mientras sigo pensando en todo esto, entiendo que la verdadera pregunta ya no es si los Andes pueden sobrevivir. Lo han hecho durante millones de años. La pregunta es si nosotros somos capaces de aprender a cambiar antes de que el equilibrio que admiramos se rompa por completo. Y quizás esa sea la lección más dura de este tramo del viaje. La supervivencia esta vez no depende solo de la capacidad de adaptación de los animales, sino de nuestra voluntad de frenar, escuchar y actuar con humildad. Porque en los Andes, cada decisión deja huella, y algunas huellas, a diferencia de las que borra la nieve, permanecen durante generaciones. Y esa sensación de fragilidad es la que me acompaña cuando empiezo a mirar los Andes con otros ojos. Ya no veo solo un sistema perfectamente ajustado, sino uno que está siendo empujado más allá de sus límites. Al principio cuesta aceptarlo, porque durante todo el viaje, los Andes se han mostrado como un lugar
donde la vida siempre encuentra la manera. Pero hay momentos en los que incluso los sistemas más resistentes comienzan a mostrar grietas. Pienso en la nieve que antes permanecía meses enteros cubriendo las cumbres. Ahora en muchos lugares se retira antes de tiempo. Los ríos crecen de forma repentina y luego se debilitan demasiado rápido. Ese ritmo irregular descoloca a todo lo que depende de él. Me pregunto cómo interpreta esto un animal que ha aprendido generación tras generación a leer señales que ya no son confiables. Los guanacos, por ejemplo, no solo buscan alimento, buscan previsibilidad, saber cuándo moverse, cuándo quedarse, cuándo criar. Pero cuando las estaciones se confunden, esas decisiones se vuelven más arriesgadas. Cada error pesa más. Cada apuesta tiene consecuencias mayores. Mientras pienso en esto, siento algo parecido a impotencia, porque estas criaturas no tienen margen para protestar ni para cambiar el curso de los acontecimientos. Simplemente reaccionan como pueden a un mundo que se transforma demasiado rápido, y no siempre lo logran. Lo mismo ocurre en los bosques nublados. La humedad que durante siglos fue constante ahora fluctúa. Algunas plantas no florecen cuando deberían. Los insectos aparecen antes o después de lo esperado. Y cuando una pieza se desajusta, todo el engranaje lo siente. Las aves que dependen de ciertos frutos llegan y no los encuentran. Los colibríes gastan energía buscando flores que ya no están. Mientras observo este panorama, me invade una pregunta incómoda. ¿Cuántas adaptaciones más puede soportar un sistema antes de romperse? Y entonces aparece con claridad algo que antes solo intuía. Este cambio no es parte de un ciclo natural lento. Es abrupto, es acelerado y sobre todo tiene origen humano. Carreteras que fragmentan territorios, actividades extractivas que alteran el agua y el suelo, especies introducidas que compiten sin compartir historia ni equilibrio. No puedo evitar sentir una especie de culpa colectiva, no porque cada persona sea responsable directa, sino porque formamos parte de una dinámica que exige demasiado a un entorno que ya da todo lo que puede. En los Andes no hay reservas ocultas, todo está expuesto, todo se paga. Pero incluso en medio de esta preocupación hay algo que se resiste a desaparecer. Pequeños gestos, esfuerzos silenciosos. Comunidades que deciden proteger un humedal, restaurar un bosque, modificar prácticas antiguas para dar espacio a la vida silvestre. No solucionan todo, pero cambian la dirección. Al conocer estas iniciativas, siento que la historia no está cerrada, que aún hay margen para corregir. No desde la idea de controlar la naturaleza, sino desde la humildad de reconocer nuestros límites y aprender de quienes han convivido con ellos durante siglos. Quizás lo más difícil de aceptar es que la supervivencia ya no depende solo de la capacidad de adaptación de los animales. Depende también de nuestra capacidad de frenar, observar y elegir con cuidado. Porque si algo he aprendido en este viaje, es que los Andes no exigen héroes, exigen respeto. Y tal vez al final, esa sea la prueba más dura que nos plantean estas montañas, no si podemos resistirlas, sino si somos capaces de cambiar antes de que su silencio se vuelva definitivo.